Crecí en una casa donde todo parecía tener su lugar, excepto yo. Mis padres siempre dejaron claro que me amaban, pero siempre existió un entendimiento tácito de que yo era quien no necesitaba tanto. Mi hermana menor, Anna, era su niña de oro. Desde el momento en que pudo hablar, se notaba que era a quien consentían. Claro que nunca lo decían abiertamente, pero los pequeños detalles hablaban más que cualquier palabra. Yo siempre fui la responsable, la callada que no pedía ayuda, y de alguna manera eso se traducía en que mis padres pensaran que yo no la necesitaba. Tenía que ganarme todo, mientras que a Ana le entregaban las cosas. No es que ella lo pidiera, simplemente existía, encantando sin esfuerzo a todos a su alrededor, y la gente hacía todo lo posible para asegurarse de que tuviera lo que quería. Ella estaba dotada naturalmente en todo lo que yo no lo era, con una sonrisa capaz de derretir hasta el corazón más helado, y un carisma que la convertía en el centro de atención. No creo que jamás haya sentido resentimiento hacia ella. No, era la forma en que mis padres nos trataban. Nunca pretendieron hacerlo evidente, pero siempre dejaron claro que Ana era su prioridad. Sus fiestas de cumpleaños eran más grandes. Se celebraban sus logros académicos y cuando ella quería algo, lo hacían realidad. ¿Yo? Se esperaba que me defendiera por mí misma. Incluso de niña aprendí que si quería algo, tenía que encontrar la manera de conseguirlo. No tenía sentido pedir su ayuda. Era como si ya hubieran decidido que yo era lo suficientemente fuerte para manejar las cosas sola. Había estado trabajando en empleos de medio tiempo desde que tenía 16 años. Nada glamuroso, solo lo que podía encontrar para ayudar a pagar útiles escolares o ropa que no podía conseguir de segunda mano. Mis padres jamás parecían notar las largas horas que trabajaba en el restaurante local o los fines de semana que dedicaba a cuidar a los vecinos. Nunca les conté sobre el cansancio que me pesaba en los hombros tras hacer turnos dobles. No es que no quisiera contárselo, era más como si supiera que no lo entenderían. A Ana le había resultado más fácil. Ella no tenía que trabajar en absoluto. Su apoyo por parte de ellos era incuestionable, aunque parecía que no lo necesitaba. Y quizá fue esa dinámica la que me llenó de resentimiento. No podía culpar a Ana. Ella no lo pedía. Era la forma de mis padres de asegurarse de que siempre estuviera cuidada. Yo observaba desde la barrera, haciendo lo posible por seguir el ritmo, por no quejarme y por demostrar siempre que estaba bien. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ellos cuidaban de ella mientras yo me las arreglaba por mi cuenta. Esto no se detuvo después de la secundaria. Logré ingresar a la universidad por mis propios méritos, pero no sin contraer préstamos estudiantiles y asumir varios trabajos. Siempre había sido el tipo de persona que quería demostrar que podía hacer las cosas sin ayuda. Así que cuando mis padres no se ofrecieron a pagar mi matrícula, no me ofendí. Supuse que era porque no podían permitírselo. Nunca habían sido de hablar sobre dinero frente a nosotros. Pero Ana, en cambio, tenía todo resuelto. No podía evitar notar lo fácil que le resultaba todo. Su matrícula, pagada. Sus libros, entregados en mano. Cuando necesitó un coche para la universidad, mis padres no dudaron en comprarle uno. Mientras tanto, yo seguía conduciendo el viejo sedán oxidado para el que había ahorrado. Mis padres jamás se ofrecieron a ayudarme con eso, y yo no lo esperaba. Pero a veces, cuando visitaba su casa, no podía evitar preguntarme si hacían esto porque pensaban que yo era lo suficientemente fuerte para manejarlo sola. Nunca lo decían abiertamente, pero lo sentía en la forma en que elogiaban a Ana por ser tan enfocada y disciplinada, mientras que yo simplemente se esperaba que resolviera las cosas por mi cuenta. Ana de vez en cuando me preguntaba cómo estaba, pero era siempre un comentario pasajero, como si se sintiera obligada a preguntar pero sin necesitar realmente la respuesta. No se lo reproché. De hecho, creo que, en el fondo, la envidiaba de maneras que no quería admitir. Me habría encantado que alguien me ayudara, tener esa red de seguridad, pero nunca lo pedí. No es que no lo necesitara, sino que no quería parecer débil. No quería ser una carga para nadie. Y luego estaba la casa de mis padres,
aquella que habían trabajado tan duro para liquidar, siempre había sido un símbolo de su éxito. Pero también era un lugar donde empecé a sentirme como una invitada. Mi habitación se volvía más pequeña cada vez que volvía a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. La distancia entre mis padres y yo parecía ensancharse cada año, como si hubiera una barrera invisible que no podía cruzar. Traté de no dejar que eso me afectara, pero lo hacía. Cada vez que regresaba, era como si todavía viviera a la sombra de la niña de oro. Supongo que me había acostumbrado a sentirme pasada por alto. Al menos, creía haberlo hecho. Pero algo cambió recientemente. Empecé a notar cosas que antes no veía. Mis padres hablaban del futuro de Ana como si ya estuviera decidido. Elogiaban lo inteligente que era, lo llena de potencial que tenía. Mientras tanto, yo trabajaba en 2 empleos. Iba a la escuela y aún así juntaba lo justo para sobrevivir. Una noche, mientras visitaba para cenar, escuché a mis padres conversando en la cocina. Discutían sobre la próxima matrícula universitaria de Ana, cómo habían ahorrado durante años para asegurarse de que pudiera asistir a la universidad de sus sueños sin preocupaciones financieras. Fue una conversación casual, pero esas palabras me golpearon como un bofetón. Habían estado ahorrando para la matrícula de Ana todos esos años, pero nadie me había mencionado que estaban reservando dinero para mí. No lo podía entender. Había trabajado tan duro para asegurarme de poder ir a la universidad, y allí estaban, apartando una pequeña fortuna para la educación de Ana. Ni una sola palabra me la dijeron. Y de repente, la verdad me golpeó. Habían elegido priorizar el futuro de Ana sobre el mío. Otra vez, me quedé paralizada en la puerta, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Sentí como si el suelo se hubiese movido bajo mis pies. Nunca imaginé que guardarían dinero para mí de la misma manera. Pero descubrir que habían estado planeando el futuro de Ana desde el principio, sin considerar siquiera que yo podría necesitar ayuda, fue el momento en que todo cambió. Trataba de sacudirme esa sensación de hundimiento en el estómago que se había instalado desde la cena con mis padres. Me repetía a mí misma que estaba exagerando. No es que hubieran hecho algo abiertamente malo, ¿verdad? No habían elegido activamente a Ana sobre mí, al menos no de una forma que pudiera señalar. Pero había una sensación persistente de que yo era invisible, que todo por lo que había luchado, trabajado y sacrificado era simplemente insignificante en comparación. La noche en que todo cambió comenzó de forma inocente. Había ido a su casa para una cena casual, como tantas veces antes. A mis padres, especialmente a mi madre, les encantaban estas pequeñas reuniones familiares, aunque solo fuésemos los 3, yo, mi madre y mi padre. Ana no estaba en casa, lo cual era típico. A menudo salía con amigos o asistía a algún evento del que mis padres luego se jactarían con cualquiera que quisiera escuchar. Estábamos sentados en la mesa, yo picoteando mi comida y mis padres charlando sobre sus planes para un viaje a la playa. Llevaban hablando de ello semanas, pero fue solo entonces cuando me di cuenta de que no habían mencionado nada acerca de incluirme en esos planes. La idea de que quizás solo quisieran pasar un tiempo tranquilo en pareja no me molestaba, al menos hasta que comprendí que, para ellos, yo era a quien no necesitaban incluir. Ana, por supuesto, iba a formar parte del viaje. Ella ya había despejado su agenda. Yo estaba divagando, pensando en las cuentas que aún tenía que pagar, en los deberes que debía terminar para la escuela y en los plazos de trabajo que se acercaban, cuando escuché un fragmento de conversación que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Crees que Ana estará lista para su primer semestre? La voz de mi padre irrumpió en mis pensamientos. Todavía no ha decidido si quiere vivir en el campus o fuera de él. Sí, respondió mi madre. Lo resolveremos. Hemos ahorrado lo suficiente para su matrícula, así que no tendrá que preocuparse por nada. Mi tenedor cayó de mi mano, haciendo un suave tintineo contra mi plato. Traté de disimular, pero mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de oír. No me había equivocado, ¿verdad? Habían ahorrado lo suficiente para la matrícula de Ana. Mi madre siguió hablando,
ajena a que yo había escuchado cada palabra. Siempre pensé que el plan era que Ana se concentrara en sus estudios, sin tener que trabajar. Va a llegar muy lejos. ¿No crees que se lo merece? Mi mente daba vueltas. Se lo merece. Esa fue la frase que más me dolió. Toda la conversación se sintió como un golpe en la cara. Habían estado ahorrando para la matrícula de Ana, sin pensar ni un instante en mí. Yo había estado manteniéndome a flote con 2 trabajos durante años, haciendo sacrificios solo para llegar a fin de mes. Todo este tiempo había estado rascándome para sobrevivir, asumiendo que mis padres no tenían los recursos para ayudarme. Pero ellos sí tenían el dinero. Lo habían reservado para Ana. Ya no podía quedarme sentada. Mi garganta se apretó y tuve que reprimir la amargura que amenazaba con desbordarse. Mis dedos temblaban al empujar mi silla hacia atrás y ponerme de pie abruptamente. ¿Han estado ahorrando dinero para la matrícula de Ana todos estos años?, logré preguntar, tratando de mantener mi voz firme. Y ni una sola vez pensaron en ofrecerme lo mismo. Mi madre levantó la vista, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿De qué estás hablando? Sentí el calor subiendo a mis mejillas. Mi rostro se sonrojó con una mezcla de ira e incredulidad. Han estado ahorrando $40,000 para ella, para su fondo universitario, y ni una sola palabra me la dijeron. Mi padre miró a mi madre. Su semblante se volvió repentinamente serio. Cariño, creo que debemos explicarte, empezó, pero lo interrumpí. No necesito explicaciones. Necesito saber por qué. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué siempre fue ella? ¿Por qué tuve que ser yo la que descubriera todo por mi cuenta? Mi madre se mostró incómoda, se retorcía en su asiento, evitando mirarme a los ojos. No es así, cariño. Siempre te hemos apoyado de otras maneras. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Pero no de la misma forma, le recriminé. A Ana le dan el fondo universitario, el coche nuevo, el apoyo para ir a la universidad de sus sueños sin preocuparse por nada. ¿Y a mí qué me dan? Más trabajo, más responsabilidad. Soy yo la que tiene que hacerlo todo sola, mientras que a ella le dan todo. ¿Y ahora me entero de ese fondo? Ni una sola vez me lo mencionaron. Finalmente, mi padre habló con voz más suave. Siempre has sido tan independiente, tan autosuficiente. Pensamos que así lo preferías. Eso no es lo importante, casi grité. Ustedes asumieron que yo no necesitaba ayuda, y estaban equivocados. La necesitaba, más de lo que jamás imaginarán. He estado haciéndolo todo sola, no porque quisiera, sino porque dejaron claro que era lo que esperaban de mí. Y ni una vez se molestaron en preguntar si necesitaba algo. Me quedé allí, respirando con dificultad, con las manos apretadas en puños a mis costados. Mis padres guardaron silencio, sin excusas ni justificaciones. Vi en el rostro de mi padre que quería decir algo, pero parecía no saber cómo responder. Pude notar que, tal vez por primera vez, se daba cuenta de que yo no era la hija que ellos creían. El rostro de mi madre se suavizó, pero se asomaba en sus ojos algo más. Culpa, tal vez. Pero eso no era suficiente para borrar años de negligencia, los años de elegir a Ana sobre mí sin pensarlo 2 veces. No estaba segura de lo que esperaba de ellos. ¿Una disculpa? ¿Una promesa de enmendar las cosas? Ya no lo sabía. Me di la vuelta y salí de la habitación sin esperar una respuesta. No podía permanecer en esa casa, rodeada de su lástima y excusas. Necesitaba espacio para pensar, para procesar esa traición que acababa de estallar en mi cara. Mientras salía, pude escuchar a mi padre llamándome, pero no miré atrás. Ya había escuchado suficiente. Se acabó. No podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con mis padres. Me carcomía como una herida abierta, infectando cada pensamiento y acción. Nunca me había sentido tan expuesta, tan completamente ignorada. Todo aquello se sentía como una traición, una que no estaba segura de poder superar jamás. No se trataba solo del dinero. Era el hecho de que jamás habían pensado en incluirme en sus planes para mi futuro.
de que habían decidido en silencio que yo estaría bien sola. Nunca fui la que necesitaba ser salvada. Yo era la fuerte, la que podía manejarlo. ¿Y Ana? Ella era la que necesitaba la red de seguridad, la que merecía la ayuda. No había planeado confrontarlos de esa manera, pero sentí que no tenía otra opción. Tenía que dejarles claro que no se trataba de estar agradecida por su apoyo durante tantos años, sino de los años que pasaron descuidándome. Y el hecho de que nunca consideraran ofrecerme el mismo tipo de ayuda que ofrecían a Ana. No era algo que pudiera simplemente pasar por alto. Ya no. Durante los días siguientes, mi mente se llenó de 1000 pensamientos. Repetía la conversación una y otra vez, sintiendo que mi furia crecía. Me di cuenta de que el favoritismo de mis padres no era algo aislado. Era un patrón. Y no se trataba solo de dinero. Era cada vez que elegían a Ana sobre mí. Cada vez que se esperaba que yo recogiera las piezas en silencio mientras ellos la adulaban. Le daban el beneficio de la duda. Le ofrecían las mejores oportunidades sin pensarlo 2 veces. Mis sacrificios jamás fueron reconocidos. Siempre fui la confiable, la que estaría bien aunque no lo estuviera. Y ahora, esta última traición fue la gota que colmó el vaso. Pasé días tratando de asimilar todo. Estaba furiosa, sí, pero más que nada, me sentía una tonta. Todos esos años fingiendo que no me afectaba, sonriendo a pesar de las humillaciones, diciéndome a mí misma que no importaba porque era lo suficientemente fuerte para aguantarlo. No podía creer que hubiera permitido que me pasaran por encima durante tanto tiempo. Pero algo había cambiado en mí, algo que no podía ignorar. Había pasado años haciendo todo bien, siguiendo sus reglas, cumpliendo con sus expectativas. ¿Y a dónde me había llevado eso? A ningún lado. Era hora de dejar de ser la hija obediente. Era hora de dejar de sacrificarme por una familia que ni siquiera me veía. Si ellos pensaban que Ana merecía todo, entonces quizá era hora de mostrarles que yo merecía más que solo su lástima. La idea me llegó de repente. Los $40,000. Sentí la ira aumentar al pensar en todo ese dinero, reservado para Ana y jamás mencionado para mí. ¿Cómo se sentiría tomar ese dinero? El dinero que nunca fue para mí, y devolverlo. Y si se lo devolviera en su totalidad, cada centavo, para que vieran cuán equivocados estaban al pensar que yo no necesitaba ayuda. Podría pagarles todo lo que ellos creían haberme dado, y más. Quizá así finalmente me vieran. Quizá así comprendieran lo que es sentirse ignorada, pasar desapercibida. Al principio, la idea me pareció una locura. Nunca había hecho algo así, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que era la única forma de recuperar el control de la situación. Tenía que recuperar ese dinero. Tenía que devolverles lo que tan despreocupadamente habían destinado a Ana. El dinero que podría haber sido mío si tan solo hubieran pensado en mí alguna vez. No sabía cómo lo haría al principio. No tenía ese dinero dando vueltas por ahí, pero sabía lo que tenía que hacer. Pasé los días siguientes juntando todo lo que necesitaba. Mis ahorros, mis tarjetas de crédito, un préstamo si era necesario. Estaba decidida a conseguir la suma completa. Les iba a pagar. Les demostraría que no era la persona que creían que era. No era la persona a quien habían dado por sentada durante todos esos años. Ya no sería su opción de rescate. Mientras más lo planeaba, más satisfactorio se volvía. Lo imaginaba en mi mente. Entrando en su casa con ese sobre, lleno de los $40,000 que había reunido con tanto esfuerzo. Ya podía escuchar la confusión en sus voces, la incredulidad. Se verían forzados a reconocerme, a reconocer el sacrificio que había hecho durante todos esos años. Se darían cuenta de que ya no podían ignorarme. Ya no era la hija invisible que siempre se esperaba que se las arreglara sola. Pero incluso cuando empecé a poner mi plan en marcha, algo en lo profundo de mi estómago me hizo dudar. ¿Qué le pasaría a mi relación con mis padres? ¿Alguna vez me perdonarían por lo que estaba a punto de hacer? ¿Importaría siquiera? ¿Podría perdonarlos por lo que me habían hecho? Esas preguntas me atormentaban, pero no me detenían. Había terminado de ser la que siempre ponía a la familia primero.
Era hora de tomar el control. Era hora de dejar de buscar su aprobación y empezar a preocuparme por mí misma. La noche antes de que planeara llevar a cabo mi decisión, estuve despierta en la cama, mirando el techo. No dejaba de reproducir en mi mente la confrontación, la forma en que los ojos de mi madre se habían llenado de culpa, como mi padre había intentado explicar, pero sin lograr comprender. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Pero en ese momento también supe que al día siguiente entraría en su casa y cambiaría todo. Entraría con ese dinero y les haría entender. Era hora de retomar mi vida. Me desperté temprano a la mañana siguiente, sintiendo el peso de la decisión sobre mí. Ya casi era el momento. Tenía todo preparado, cada detalle contado. Solo me faltaba hacerlo. Sentía que ese último acto me liberaría de las cadenas que, sin saberlo, habían envuelto mi vida durante tantos años. Estaba lista. Jamás había estado tan segura de algo en mi vida. Sentía mi corazón acelerado mientras conducía hacia la casa de mis padres. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Había estado preparándome para este momento durante días, pero ahora que había llegado, se sentía tan real. Ya no había vuelta atrás. Tenía el sobre en el asiento del acompañante, grueso con los 40,000 bosulas que había logrado juntar. Parecía que en ese sobre se reunían el peso de todos mis años de sacrificio, todo el resentimiento, todo el sufrimiento silencioso que había soportado, todo concentrado en ese pequeño y aparentemente insignificante sobre. Aparqué frente a su casa y respiré hondo. El coche de mi madre estaba en la entrada, como siempre, cuando ella estaba en casa. Parecía una tarde normal, como cualquier otra, pero todo estaba a punto de cambiar. Caminé despacio hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. No estaba nerviosa, no exactamente. Estaba más resuelta, pero aún así, los pensamientos no paraban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué pasaría si todo salía mal? ¿Y si nunca volvieran a hablarme? ¿Y si estaba cometiendo el mayor error de mi vida? Pero luego recordé las últimas semanas, la forma en que ignoraban mi valor, la manera en que elegían a Ana sobre mí una y otra vez. Y de repente, la idea de echarme atrás me pareció imposible. No podía. No ahora. Toqué el timbre, el sonido resonando en el tranquilo aire de la tarde. Mi corazón golpeaba mi pecho mientras esperaba. Unos momentos después, mi madre abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al verme allí. Su sonrisa se desvaneció al notar el sobre que sostenía en mi mano. «Hola, cariño. ¿Qué es esto?», preguntó con voz vacilante, como si no estuviera segura de si tenía derecho a preguntar. «¿Todo está bien?». «Sí, todo está bien», respondí con voz baja pero firme. «Solo necesito hablar contigo y con papá». Mi madre se hizo a un lado, abriendo la puerta de par en par. «Claro, pasa», dijo, mirando por encima de mi hombro como si esperara que Ana me siguiera, pero no le di la oportunidad de preguntar. Rui, cuidando de mantener el sobre bien sujeto en mi mano. Pude escuchar a mi padre en la cocina, tarareando mientras trabajaba en algo. Mi madre me siguió al salón, sus ojos aún buscando en los míos alguna señal de lo que estaba sucediendo. No dije nada, solo me quedé allí, mirando el sobre en mis manos. Finalmente, apareció mi padre, secándose las manos con una toalla, sonriendo al verme. «Hola, querida», dijo con tono cálido. «¿Qué sucede?». «Necesito hablar con ambos», dije, mi voz firme pero cortante. «Y necesito que me escuchen sin interrumpir». La sonrisa de mi madre titubeó y pude ver la preocupación en sus ojos. Mi padre parecía confundido, pero asintió. «Muy bien. ¿De qué se trata?». Coloqué el sobre en la mesa de centro y respiré hondo. Mi madre y mi padre se miraron brevemente, pero no dijeron nada. El ambiente se llenó de una tensión palpable. «Sé que han estado ahorrando para la matrícula de Ana», comencé, mi voz ahora más baja pero sin perder la determinación. «Sé acerca de esos $40,000. Ustedes nunca me lo dijeron, pero los oí hablar de ello. Y nunca me lo dijeron porque pensaron que yo no lo necesitaba. Creyeron que era lo suficientemente fuerte para manejarlo todo sola.
Me detuve, observando el shock en sus rostros. Ambos abrieron la boca como para hablar, pero alzó mi mano, deteniéndolos. No, necesito decir esto, dije, mi voz ganando fuerza. Durante años he trabajado en 2 empleos. He sacrificado tiempo, energía y sueños solo para sobrevivir. Y ustedes ni una vez se molestaron en ayudarme. Nunca me ofrecieron el mismo apoyo que le dieron a Ana. Ni siquiera preguntaron si lo necesitaba. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no iba a dejarla escapar tan fácilmente. No me interesaba su culpa ni sus disculpas. Ya no. Quiero darles algo. Algo que estoy segura de que jamás pensaron que haría. Les voy a devolver cada centavo de esos $40,000. El dinero que apartaron para Ana. Recogí el sobre y lo deslicé por la mesa hasta dejarlo justo frente a ellos. La expresión en sus rostros cambió, pasando de la confusión al asombro, y luego a la incredulidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre, con la voz temblorosa, como si luchara por comprender lo que decía. Les estoy pagando, repetí, mi voz fría y dura. Ustedes ya no deciden mi futuro. Ustedes ya no pueden elegir cuándo me ayudan. Han dejado claro a quién aman, a quién creen que merece el apoyo. Pero yo no soy su caso de caridad. Y no voy a seguir fingiendo que lo soy. Mi madre se quedó paralizada por un momento, como tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Pude ver el conflicto en sus ojos. Quería decir algo, explicar, pero las palabras no salían. Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor, susurró, con voz temblorosa. No, la interrumpí una última vez. Ustedes no pensaron en absoluto. Solo hicieron sus suposiciones y me dejaron a mí para limpiar el desastre. Me puse de pie, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho, el peso del momento amenazando con aplastarme. Pero ya no me importaba. Esto era algo que tenía que hacer, algo que había estado gestándose desde hacía mucho. Me voy ahora, dije, con la voz tensa. Pueden quedarse con el dinero. Pero no piensen ni por un segundo que volveré a interpretar el papel de la hija perfecta. He aprendido la lección. Con esas palabras, me giré y salí de su casa sin esperar respuesta. No miré atrás. Al llegar a la puerta, pude escuchar a mi padre llamándome, pero no me detuve. El silencio que me siguió fue definitivo. Se acabó. Han pasado 3 meses desde ese día. 3 meses desde que salí de la casa de mis padres, con nada más que ese sobre, y mis propias expectativas destrozadas. Al principio pensé que me arrepentiría de mi decisión. Creí que los extrañaría, que me derrumbaría y volvería arrastrándome, pidiendo perdón, suplicando su aprobación. Pero no lo hice. Realmente, no lo hice. Las primeras semanas fueron las más difíciles. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Mi teléfono zumbaba con llamadas perdidas y mensajes de texto de mi madre, todos comenzando con «Cariño, por favor llámame» o «Necesitamos hablar». No podía darme el lujo de responder. No podía fingir que todo estaba bien, porque no lo estaba. Nunca lo estuvo. Ellos habían dejado en claro, una y otra vez, cuál era mi lugar en sus ojos. Y ese último acto, esa traición final, había roto algo en mí. Fue como si se hubiera levantado una barrera de la que ya no podía derribarme. Me sumergí en el trabajo. Vertí toda mi energía en mi empleo y en la escuela, intentando mantener mi mente ocupada. Pero no podía escapar de la sensación de haber perdido algo importante. No se trataba solo de mis padres, se trataba de los años desperdiciados, tratando de ganarme su amor, tratando de demostrar que valía la pena. La verdad es que había estado persiguiendo algo que no existía. Había estado tratando de ganarme un lugar en su mesa, cuando en realidad nunca se suponía que debía sentarme allí, pero poco a poco. A medida que las semanas se convertían en meses, empecé a sentir algo distinto, algo que nunca había sentido antes. Libertad. Comencé a tomar decisiones por mí misma, decisiones que no implicaban complacer a los demás. Empecé a ahorrar.
a construir mi futuro sin tener que preocuparme por si mis padres lo aprobaban o no. Incluso me inscribí en algunas clases que no tenían nada que ver con la carrera por la que había trabajado durante años. Por primera vez en mi vida, ya no estaba conteniendo la respiración esperando la aprobación de alguien más. Simplemente estaba viviendo. Mis amigos notaron el cambio. Me decían que parecía más ligera, más libre, que estaba más presente, más segura de mí misma. Finalmente, estaba convirtiéndome en la persona que siempre había sido por dentro, pero que jamás me había atrevido a mostrar. Y mientras más me alejaba de mis padres, más claro se volvía. Había tomado la decisión correcta. Pero hace un mes, recibí una llamada de Ana. «Hola», dijo con voz vacilante, como si no estuviera segura de si contestaría. «Soy yo. He estado intentando comunicarme contigo». No respondí de inmediato. Esperaba esa llamada, pero escuchar su voz me tomó desprevenida. Tuve ganas de colgar, pero no lo hice. Escuché. «No sé qué pasó», continuó, su voz más baja. «Mamá y papá han estado destrozados sin ti. Siguen diciendo que se equivocaron, que nunca debieron haberte tratado así. No sé qué decir. Solo quería que supieras que lo siento». No supe cómo responder al principio. Ana nunca había sido la que arreglaba las cosas en nuestra familia. Siempre había sido la niña de oro, a quien todos adoraban, la que nunca tuvo que luchar por nada. Pero al escucharla disculparse, al percibir la culpa en su voz, algo en mí cambió. «No quiero tu disculpa», dije con voz firme pero fría. «Quiero que ellos entiendan lo que hicieron. Quiero que me vean, no solo como su hija independiente, como aquella de la que no tenían que preocuparse, sino que me vean a mí, y ellos no lo han hecho». Ana guardó silencio por un momento, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. «No sé cómo remediarlo», dijo en voz baja, «pero lo estoy intentando. Solo no quiero perderte también». Sus palabras flotaron en el aire, y por un momento no supe cómo sentirme. Mi instinto era seguir enojada, aferrarme al dolor y a la injusticia de todo. Pero al escuchar la voz de Ana, me di cuenta de algo. No estaba enojada con ella. Estaba enojada con la situación, con la forma en que nuestra familia me había tratado, con los años que desperdicié tratando de ganarme su amor. Pero Ana era solo producto de ese mismo sistema. Ella no había pedido ser la niña de oro, ni ser la razón por la que yo me sintiera invisible. «No es que esté lista para volver», le dije, con voz más suave. «Pero no quiero seguir así. No quiero seguir fingiendo que nada pasó. Necesito tiempo». «Lo entiendo», respondió en voz baja. «Te daré el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que estoy aquí». Esa fue la última vez que supe de Ana. Las llamadas de mis padres también cesaron, pero sabía que aún estaban allá afuera, intentando descifrar qué había salido mal. Pero ya no sentía la necesidad de responderles. Ya no sentía la necesidad de que me comprendieran. En las semanas que siguieron, seguí adelante. Me centré en mi futuro, no en mi pasado. La relación con mis padres había quedado irrevocablemente dañada, pero por primera vez en mi vida no sentía que me estuviera perdiendo de nada. Tenía todo lo que necesitaba en mí misma. La verdad es que quizá nunca me reconciliara con mis padres, y tal vez eso esté bien. Aprendí que algunas cosas no valen la pena pelear, y que algunas personas no están destinadas a estar en tu vida para siempre. Lo que importa es que finalmente aprendí a valorarme. Ya no necesito su aprobación para sentirme completa. Y esos 40,000 dilicones. Nunca se trató del dinero. Se trató de retomar el control, de recuperar mi poder y de alejarme de una familia que nunca me vio realmente por lo que soy. Ahora soy libre. Y eso es más de lo que jamás pensé que podría ser.